Buenas noches. Nuestro invitado de hoy es un hombre que tiene las ideas claras y sólidas, como la Catedral de Zamora, donde vivió su adolescencia y juventud, o la de Salamanca, donde estudió. Les estoy hablando de alguien a quien ustedes conocen muy bien y lo admiran y lo quieren, porque me lo han dicho muchas veces. Juan Manuel de Prada, que es además una de las voces más insobornables de esta hora de España. Un escritor de éxito, un hombre valiente, que no se muerde la lengua. O sí te la muerdes, Juan Manuel. Hombre, hay que mordérsela un poco, ¿no? Porque si no ya estaríamos en la cárcel. Muy buenas noches Jesús, buenas noches a todos nuestros espectadores. Bueno, me has hecho esta presentación excesiva, ¿no? Ya quisiera yo tener las ideas claras, sólidas. Ya quisiera yo que todo el mundo me amase, ¿no? Algunos no te aman nada, ¿eh? No, pero además hay un pasaje muy divertido en las memorias de César González Ruano, en el que César González Ruano va a ver al escritor colombiano Vargas Vila y le pregunta a Ruano, ¿me podría decir usted qué es lo más importante para un escritor para hacer carrera? Y le dice Vargas Vila, lo más importante, siembre odios por doquier. Cuanto más odio siembre, más fuerte le harán sus odiadores, ¿no? Esto es una frase, si se quiere, una butaz, o parece a simple vista una tontería, una especie como de broma para empatar, ¿no? Pero creo que tiene algo de cierto, ¿no? Pero hay una cosa muy clara, es decir, un intelectual o una persona de relevancia pública no puede agradar a todo el mundo. Cuando agrada a todo el mundo es porque es un sobornado, ¿no? Es porque es un lacayo del sistema o de unos intereses. Uno sabe que para agradar a unos pocos tiene que desagradar a muchos. Creo que esto es así y no existe otra fórmula, ¿no? Entonces sí, pues cuando defiendes determinadas cuestiones o condenas otras, pues sabes naturalmente que te vas a granjear muchas ojerizas, pero es algo con lo que hay que aprender a convivir. Hablando de agradar y desagradar, ¿qué es lo que más te desagrada de este momento en España? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento especialmente problemático, que incluso podríamos llamarlo de cambio de era, más que de fin de época. Yo creo que la expresión fin de época se queda pequeño para la coyuntura presente. Creo que está habiendo un cambio muy, muy profundo en ámbitos muy diversos de la vida, ¿no? Hombre, yo creo que el problema más grave en este momento es lo que podríamos llamar el derrumbamiento el derrumbamiento podríamos llamarlo del pensamiento moral, ¿no? O de la racionalidad ética en el ser humano. Yo creo que lo que estamos padeciendo hoy, la crisis económica, la crisis política, la crisis de todo tipo, la crisis de arte también, ¿no? Porque el arte está en un callejón sin salida, es un producto de esta ofuscación moral, ¿no? O esta ofuscación ética de base. Hablaba ahora Juan Manuel de Prada del aborto. Les voy a contar una cosa que le atañe a él relacionada con ese tema, que a lo mejor alguno conoce, pero supongo que no todos. Cuando nació la madre de Juan Manuel de Prada, su abuela murió al dar a luz a su madre. Si tu madre, es decir, si eso hubiera pasado ahora, probablemente no estaría sentado aquí. No lo sé, no lo sé realmente. No, yo lo que creo es que hoy
no se habría muerto mi abuela. Quiero decirte que... Pero hoy ante una situación de esas... Yo creo que esas situaciones hoy en día ya se dan muy poco. Sinceramente creo que se dan muy poco. Si se dan, son circunstancias sobrevenidas en el momento, ¿no? Y probablemente sigan siendo irresolubles. Lo que pasa es que yo creo que se dan muy poco. Quiero decir que mi madre no existía ningún diagnóstico médico que dijera que si nacía se iba a morir mi abuela. Sí. ¿Me entiendes? Hoy en día no sé si existiría ese tipo de diagnóstico. Lo que sí es evidente es que, bueno, que mi madre nació y mi abuela murió, ¿no? Lo cual, pues, para mí no me afectó, porque yo siempre he tenido abuela. Mi abuelo se volvió a casar con una estupenda mujer que asumió pues las obligaciones de la maternidad, de una maternidad putativa o adoptiva o como queramos llamarla, y ella fue quien crió a mi madre y quien luego a mí me quiso como una abuela, ¿no? O sea, en este sentido... Qué importantes son los abuelos, ¿verdad?, en la familia, Juan Para Manuel. mí fundamentales. Para mí en mi vida fundamentales. Claro, la relación que yo tuve con mis abuelos es muy distinta a la que tienen hoy en día los niños. Los niños hoy en día, sus abuelos son más bien casi como niñeras, ¿no? Son como los sustitutos de los padres. Un poco canguros a veces. Claro, canguros, efectivamente. En mi caso no, en mi caso era distinto. Eran miembros de la familia con los que vivíamos. Claro, mis abuelos vivían con nosotros, ¿no? Entonces, claro, yo todavía he participado de formas de vida que ya prácticamente no existen. Los libros, Juan Manuel, en este santuario del libro en el que estamos, ¿qué futuro le auguras a los libros? Pues a mira, los libros que tú escribes, a los que otros escriben. Sí. No me atrevería a darte una respuesta taxativa en este momento. Sinceramente creo que la literatura va a dejar de ser un medio de vida para los escritores, al menos en los términos en los que lo ha sido durante los 2 últimos siglos, que digamos que son siglo XIX y siglo XX, ha sido la época en la que un escritor podía vivir de las ventas de sus libros. Yo creo que esto va a dejar de ocurrir. Va a dejar de ocurrir porque si se impone finalmente el libro electrónico va a ser pirateado y por lo tanto al escritor le va a ocurrir como al músico, ¿no? que va a vender pues la 10ª parte de lo que vendía, con la diferencia de que el escritor no podrá dar conciertos en verano. Es decir, su medio de vida natural se agota. Entonces, ¿qué veremos? Bien, volveremos a ver al escritor que escribe por vocación, única y exclusivamente, ¿no? Como escribía Gonzalo de Berceo o el arcipreste de Hita. O bien, el escritor que se busque mecenas, ¿no? Que convenza a una señora rica para contar la historia de su familia, como Virgilio convenció a Octavio para contar la historia de la suya, ¿no? Y así escribió la Eneida. Pues ahora iremos los escritores en procesión al Palacio de la Duquesa de Alba o al Palacio de las hermanas Koplovich a pedirles que nos dejen contar la historia de su familia, ¿no? Y les cobraremos por ello. O bien, creo que volverá a haber un auge probablemente de la literatura dramática. Creo que el teatro, en este momento de transformación radical de las expresiones culturales, es la expresión cultural más que tiene un futuro más halagüeño. Probablemente los escritores que durante casi un siglo hemos estado despreciando el teatro, pues volvamos a él, por ejemplo. Lo que sí creo es que de los libros nunca más vamos a poder vivir. Oye, Juan Manuel, una cosa que, bueno, más que una cosa, una inquietud, un tema que noto siempre que te inquieta y que le prestas mucha atención. El relativismo. Bueno, es lo que hemos hablado antes al principio, ¿no? Yo creo que abolida, digamos, esa racionalidad ética, la capacidad para enjuiciar nuestros actos, nos guiamos por criterios pragmáticos, por criterios de pura conveniencia. Y esto, claro, lleva a una descomposición social, ¿no? Cada vez más profunda, en la que, en primer lugar, no hay ideas, ni ideales, ni proyectos compartidos.
vivimos en un tiempo en el que todos queremos nuestro beneficio, nuestro interés, la satisfacción de nuestro deseo, ¿no? Pero claro, la mayor parte de las veces nuestro deseo interfiere en el deseo del vecino. Con lo cual la única manera de sobrevivir, de alguna manera, es creándonos nuestro pequeño mundo, nuestra cápsula, ¿no? En la cápsula sí que podemos hacer lo que nos dé la gana. Claro, los efectos son demoledores. Antes mencionaba yo que yo viví con mis abuelos, no es que mis abuelos me cuidaran cuando mis padres tenían que trabajar o salían a la discoteca, ¿no? Sino que vivían con nosotros. Hoy en día las relaciones, los vínculos humanos, los vínculos familiares están muy destruidos, bueno, por efecto de la erosión, digamos, de estas formas de solidaridad familiar que había, ¿no? Los abuelos, pues cuando son viejos se tienen que ir a la residencia de ancianos, ¿no? Los padres se divorcian a los 4 días, etcétera, etcétera. Pero es que, fíjate, yo cuando era pequeño, por ejemplo, en mi edificio yo conocía a todos los vecinos. Mis padres tenían relación con todos los vecinos. Esto es una experiencia que tenemos muy próxima, de hace 20, 30 años. Hoy en día yo vivo en un edificio y no conozco a los vecinos. Nos hemos deshumanizado. Sí, sin duda. Sí, o sea, yo creo que... ¿El progreso, la modernidad, entonces, nos ha deshumanizado? Sí, es un proceso de deshumanización o de... Yo creo que una de las enfermedades más terribles de nuestra época, que además durante mucho tiempo se ha visto como algo positivo, es el individualismo. El individualismo es algo mortal para el cuerpo social. Es algo que te va matando, te va matando. Al final sustituyes, como decía Aristóteles, el hombre es un animal social, ¿no? Y quien no es un animal social es o menos que un hombre o más que un hombre. Evidentemente el dejar de ser animales sociales nos va deshumanizando, pero queremos engañarnos, queremos decir que somos más hombres, precisamente, ¿no? El individualismo es lo que propone. No, en el momento en que dependas menos de los demás, tú eres más hombre, eres más persona, eres más... Esto es falso, ¿no? Y al final el individualismo lo que está haciendo es... nos está amustiando, nos está jibarizando, nos está destruyendo. A veces uno tiene la impresión, Juan Manuel, de que las cosas no son lo que son, han dejado de ser lo que son para ser lo que interesa que sean, logrando que todos nos creamos que son eso, pero es que no es eso, es que eso es lo que interesa que sea, que es distinto. Bueno, eso sería una herencia del nominalismo, ¿no? El nominalismo, pues si decimos, eso no se llama libro, se llama ardilla, ¿no? Pues entonces pues impones a la gente que, no, pues esta es una tienda donde venden ardillas, ¿no? Esta es una especie de tienda de mascotas, ¿no? Sí, ese es un... Pero en el fondo es el producto de que nos guiamos por nuestro interés. Entonces, claro, llamamos a las cosas como nos interesa que sean llamadas. Estás insistiendo mucho en esta entrevista en eso, en el egoísmo, en el interés personal. Es que yo creo que ese es el gran mal. ¿Tú crees que ese es el gran mal? Sí. Bueno, no, el gran mal es lo que te he dicho, ¿no? Es decir, hemos dimitido de la racionalidad ética, de la capacidad para enjuiciar nuestra conducta, para calificar la justicia o injusticia de nuestras acciones. Y entonces, claro, a partir de ahí nos guiamos por un criterio puramente pragmático. Donde lo bueno, ¿qué es lo bueno? Lo que me interesa. Lo que me interesa, ¿no? En el fondo esto es una enfermedad, es una enfermedad que no es una cosa nueva, ¿eh? Esto tú piensas que lo introduce la Reforma Protestante. Sí. De Lutero siempre se habla como si fuera uno de los grandes benefactores de la humanidad. Lutero fue el hombre que dijo, vamos a ver, no es necesario reconocer ante nadie nuestras culpas, ¿no? Nuestros pecados. Nosotros somos capaces de determinar cuándo hemos obrado mal
y de reconocerlo. Esto es en lo que consiste la Reforma Protestante, básicamente. La autonomía de juicio, ¿no? Es decir, el hombre es capaz de determinar cuándo obra bien y cuándo obra mal. Y cuando obra mal es capaz de asumirlo y arrepentirse. Claro, esto es buenismo de la peor especie. Esto es falso, ¿eh? El hombre, cuando se le da esa autonomía, lo que tiende es a pensar que lo que hace es bueno, porque le resulta muy duro aceptar que es malvado. Le resulta muy duro aceptar que es avaro, que es avaricioso, que es lujurioso, que es soberbio, y entonces justifica su soberbia, su avaricia, su ambición, su lujuria, y las convierte en otra cosa. En otra cosa, las camufla, ¿no? Pero en el fondo, claro, lo que está es barriendo para casa, ¿no? Pro domo sua, es decir, haciendo lo que le conviene. Y claro, este veneno, digamos, infiltrado en la sociedad, pues nos ha llevado a la situación presente, ¿no? Oye, Juan Manuel, te voy a recordar algo. A ver, cuidado, que no siempre es recomendable traer a colación cosas del pasado. Te voy a recordar algo, y aunque no sea muy, en fin, muy conveniente. Vamos a ver. Puede dar la sensación de que tú eres un hombre de fe sólida, firme, inamovible, ¿verdad? Que resiste allí cualquier envite. Y eso, bueno, eso es relativamente, porque tú tuviste también tu crisis de fe y atravesaste tu momento... No, yo sigo teniendo, o sea, para mí, yo no soy una persona... yo en primer lugar soy una persona de propensiones, digámoslo así, taciturnas, ¿no? Soy una persona pesimista. Los estados de ánimo en realidad es una cuestión muy valorada por nuestra época, sobrevalorada. Los estados de ánimo no dejan de ser algo banales. Lo que distingue a los seres humanos es si son seres esperanzados o seres desesperados. Pero es verdad que el estado de ánimo, optimista o pesimista, sí influye mucho en tu forma de ser, no tanto en tus convicciones fundamentales, ¿no? Pero sí en tu forma de ser. Y no, yo siempre he sido una persona atormentada, ¿eh? Yo siempre he sido una persona atormentada, unamuniana, si quieres, ¿no? Y bueno, la fe es un don, pero es un don que todos los días se pone a prueba, ¿no? Y en ese sentido, no, yo no soy una persona de convicciones... sí, de convicciones fuertes, o intenta serlo, pero son convicciones que todos los días se someten a prueba, ¿no? Y en ese sentido, pues todos los días te enfrentas a crisis, o quizá la palabra crisis sea excesivamente rimbombante, ¿no? Pero te enfrentas con dudas, con vacilaciones. ¿Cuáles son tus mayores dudas y vacilaciones? ¿En el aspecto religioso te refieres? Y en el humano, en los dos. No, hombre, mis principales dudas son sobre la naturaleza humana. Es decir, yo la naturaleza humana, yo no soy nada rusoniano, yo no creo que el hombre sea bueno por naturaleza. En ese sentido sí que creo firmemente en la doctrina del pecado original, ¿no? Lo que pasa es que, claro, mi desconfianza, mi desolación ante la naturaleza humana cada vez es mayor, ¿no? Y esto es difícil, porque claro, cuando no crees en las personas, pues la tentación de la misantropía es muy fuerte, ¿no? Y en el aspecto, pues, religioso, pues, hombre, tengo muchas tribulaciones, ¿no? Y problemas con ciertas actitudes de las jerarquías eclesiásticas. ¿Que no te gustan? ¿Sabes lo que pasa? Que el misterio de la Iglesia es que Jesucristo podría haber elegido a 12 personas irreprochables. Podría haber cogido a los 12 varones más santos de Israel, ¿no? Pero lo cierto es que no. Cogió a Pedro, que era un cobarde y que lo traicionó en el momento de
en el momento de la tribulación, cogió a Tomás, que era un incrédulo, cogió a Santiago y a Juan, que eran unos vanidosos, que lo que querían era estar uno a su derecha y otro a su izquierda en el paraíso. Es decir, cogió a gente llena de defectos, ¿no? Y esto efectivamente es lo que te permite muchas veces aceptar determinadas actitudes que no compartes, que te parecen erróneas. Lo que pasa es que hay veces que es duro, hay veces que es duro. Pablo VI dijo una frase terrible que de alguna manera ahora Benedicto XVI ha repetido con ocasión de todo este asunto de la pederastia y demás, ¿no? Pablo VI dijo: el humo de Satanás ha entrado en el seno de la Iglesia. Y Benedicto XVI dijo: los principales enemigos de la Iglesia no están fuera sino dentro. Esto son frases terribles que tienen un claro contenido parusíaco, digamos, o apocalíptico, es decir, que hablan de los últimos tiempos de la Iglesia, que a mí me hacen reflexionar mucho y que a mí me causan mucha conturbación, ¿no? Mucha perturbación interna. Juan Manuel, tú que has sido tertuliano de la COPE, bueno, eres tertuliano de muchas emisoras. Y bueno, no, sí, tertuliano prácticamente lo he dejado. Lo has dejado, pero has estado en bastantes. He estado en muchos sitios, sí. Y entre ellas has estado en la COPE durante mucho tiempo. Te voy a hacer una confesión. Fíjate, yo, para no perder la fe, no escucho la COPE. Porque si escucho la COPE, mi fe se tambalea. Y es que... Bueno, hombre, yo creo que la fe hay que someterla a pruebas duras, ¿eh? Pero esa es durísima. Eso es bueno, hay que ponerla a prueba. Yo te diré que sí, que muchas veces, curiosamente, pues donde te encuentras con mayores pruebas para tu fe, precisamente, es, como he dicho antes, en el seno de la Iglesia. En el Escuchando determinadas homilías también me pasa. Sí. Lo del humo, lo del humito este del que hablaba Pablo VI, yo creo que es muy cierto. Sí, a mí también me ocurre esto, ¿no? Es decir, yo creo que cuando uno mira de cerca ciertas actitudes, ciertas tendencias, ciertas cuestiones, pues sí, su fe se tambalea. Y a mí me ha ocurrido. A mí me ha ocurrido, he de confesarlo, ¿no? Te ha pasado eso también. No soy el único, menos mal. Sí. Pero bueno, también es normal, ¿eh? O sea, vamos a ver, yo siempre he pensado, vamos a ver. Supongamos que el demonio tuviera la oportunidad, como en la gran obra de Goethe, de elegir a un hombre. ¿No? Para tentarlo. ¿A qué hombre elegiría? Al Papa, ¿no? Quiero decir que a fin de cuentas es natural que muchas veces cuando vives estas realidades desde dentro te des cuenta de que el peligro está ahí precisamente ahí, no está en una parroquia de un pueblo perdido de Castilla, ¿no? Muchas veces el problema está o el peligro está pues en la sede de los obispos o en la sede en la misma Roma, etcétera, claro, está ahí. Esa es la dura realidad. Pero por otra parte, repito, es algo normal. Yo si fuera Satán, ¿no? Pues no querría tentar a un cura de aldea, ni a una monjita de un convento de clausura, ni a un pobrecito escritor como yo o periodista como tú, ¿no? Y trataría de tentar a un cardenal, trataría de tentar a un obispo, trataría de tentar... Un consejero delegado, ¿eh? Eso por supuesto, yo creo que sí, eso es así. Pero te veo muy convencido de la existencia del diablo. Yo te diré que como mínimo estoy tan convencido como de la de Dios. Yo creo que más incluso, yo creo que más. Sí, por los signos del mundo, la verdad es que yo creo que es una evidencia, ¿no? Eso sí que es una evidencia. Decía Chesterton que la gran argucia
La gran argucia del demonio es hacernos creer que no existe, ¿no? Y Baudelaire decía: ¿cuántos hombres dicen creer en Dios y qué pocos le aman? En cambio, qué pocos hombres dicen creer en el demonio y sin embargo, ¿cuántos le aman? Está bien la frase de Baudelaire. Está bien, está bien. ¿Qué seducción tiene el mal y el diablo, verdad? Bueno, es un espíritu puro, es un espíritu, es un ángel, y por lo tanto, aparte de tener gran potestad, tiene un infinito poder de atracción. Así es. Juan Manuel, para terminar, tú eres por encima de todo un escritor. Es un hombre que escribe desde hace muchos años, desde aquel Coños de Salamanca que tanta polvareda levantó. ¿Vale la pena? ¿Tú crees que vale la pena seguir escribiendo? Siempre valdrá la pena, porque al final, ¿por qué escribimos? Escribimos por la misma razón por la que creamos otras formas de belleza, porque reconocemos que nuestra vocación es la belleza, que nuestra vocación es aspirar a algo que está dentro de nuestra naturaleza, pero que al mismo tiempo está muy contaminado, como muy sucio de barro, ¿no? Y de alguna manera queremos limpiarnos de ese barro, queremos de alguna manera purificarnos, ¿no? Yo creo que esa vocación, esa necesidad del ser humano de belleza, eso va a existir siempre. Yo creo que eso va a existir siempre. Y al mismo tiempo va a existir siempre gente que va a necesitar ser alimentada con eso. Otra cosa ya distinta es que eso además nos dé para comer. Esto ya es más discutible o más dudoso, ¿no? Pero fíjate, incluso me atrevería a decir más. Puede que esté bien que no nos dé para comer. Puede que esté bien que no nos dé para comer. Porque yo creo que una de las mayores desgracias que le han ocurrido al arte, a la literatura, pero al arte en general, es que se ha convertido en medio alimenticio. Y cuando se convierte en medio alimenticio, dejas de escribir aquello que necesitas escribir para escribir aquello que puede complacer o halagar el gusto del público. De tal manera que yo creo que ahora merece más que nunca la pena escribir. Tenemos que seguir escribiendo, aunque nos muramos de hambre. Bueno, pero ahí estarán siempre nuestras telespectadoras y telespectadores, que es gente que va haciendo el bien a manos llenas para echarnos una mano y para que no nos muramos de hambre, ¿verdad? Bueno, pues qué bien lo hemos pasado con Juan Manuel de Prada. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Por regalarnos este rato y por poder compartirlo con todos ustedes una noche más. Que pasen unos días muy serenos y muy felices y nos volvemos a encontrar en Palabras a Medianoche dentro de una semana. Hasta pronto.